Hola, muy buenos días a todos. Reciban a nombre de Bufete Sales Boyoli y de un servidor la más cordial bienvenida a esta sesión en línea para platicar sobre el teletrabajo. Gracias, muchas gracias por estar conectados. Sabemos que hoy en día hay múltiples alternativas y múltiples opciones para recibir información y el que ustedes hayan elegido la nuestra como una de las opciones, nos honra y nos compromete enormemente en nuestra firma. Vamos a dar inicio con una serie de explicaciones logísticas, permítanme llamarlas así, en donde simplemente les vamos a mencionar que hay un panel de control que aparece en sus pantallas. En él hay dos opciones de comunicación con un servidor. Una es levantando la mano. En la tercera columna tiene una pequeña mano, una manita. Una alternativa es a través de esta mano hacerse notar y yo iré dando el uso de la voz conforme ustedes levanten la mano para hacerlo un poco más dinámico. Y la otra alternativa es un chat que aparece también en este panel en la parte de abajo, en donde ustedes pueden ir escribiendo y yo ocasionalmente estaré mirándolo. Aquí me pone una alerta para también ir contestando las preguntas que surjan durante esta conversación. Yo estoy asumiendo y agradeceré me ayuden porque es parte de estas modalidades retadoras que se escucha con claridad y que tienen ustedes en pantalla la presentación que voy a compartirles. Si alguno de ustedes justamente en este chat me puede escribir para confirmarme que se escucha bien y que tienen a la vista la presentación, para entonces dar inicio a esta plática con todos ustedes. Bien, vamos a dividir la conversación en dos partes. Una parte que tiene que ver con el contexto general en el que se presentó todo esto y el teletrabajo en sí, y otra que tiene que ver con las implicaciones jurídicas del teletrabajo. Muchas gracias, gracias a los que ya me hicieron favor de confirmar que se ve y se oye bien y que estamos compartiendo la pantalla que hemos preparado para ustedes. Bien, vamos a platicar primero un poco del contexto del teletrabajo y de la pandemia, sin entrar al detalle de la pandemia, pero sí un poco en el contexto en el que el teletrabajo se presenta. Como hemos platicado ya con muchos de ustedes, el COVID no fue lo que detonó o el único detonador de la situación económica en México. Simplemente fue un ingrediente más. Ya veníamos de un año complicado, el año anterior, y este año empezaba también con una recuperación tímida, era lo que decían los expertos sobre lo que podíamos esperar. El mayor impacto es el impacto que estamos viviendo en este mes de junio y el que viviremos a lo largo del siguiente semestre. Es necesario, y al día de hoy no hay una solución biológica, pero es necesario resolver la biología para resolver la economía. Nosotros en la firma creemos que existe un falso debate entre qué se debe preferir, si se debe preferir la economía o se debe preferir la biología. Nosotros pensamos que esto es un falso debate, se debe cuidar las dos. Consideramos que en la medida en que haya trabajadores sanos y empresas sanas, va a haber una buena economía, una economía sana, y viceversa, una economía sana ayudará a que haya trabajadores sanos. En este sentido, el tema de contar con pruebas biológicas confiables, con pruebas médicas confiables se vuelve importante y aprovecho para hacer un pequeño anuncio. El próximo lunes, en este mismo horario, de 9 de la mañana, tendremos una sesión donde una experta epidemióloga nos hablará sobre las pruebas médicas. Así que están cordialmente invitados. El día de hoy estará circulando la invitación y tendremos a Clara Corona, que es la directora general de uno de los laboratorios autorizados para las pruebas médicas, que por ahí en alguna de las reglamentaciones de este bosque jurídico que se ha creado, es uno de los laboratorios autorizados. Y como saben, una de las reglamentaciones, perdón, impone la obligación de realizar pruebas médicas a los trabajadores. Así que, pues esto es otro de los grandes temas que tienen que ver con este equilibrio frágil entre economía y biología.
Y el último punto para considerar cuál es el entorno en el que estamos con el teletrabajo está en rojo por la importancia que me parece tiene. Yo creo que estas crisis, y no es solo una creencia mía, se ha dicho ya en muchos foros, no van a cambiar al mundo de manera radical. Quizá tristemente vamos a volver a algunas cosas como las hacíamos antes de la pandemia, pero lo que sí ocurre es que este movimiento, este evento de la pandemia, sí va a impulsar y está impulsando las tendencias existentes. Y una tendencia que ya venía era la del teletrabajo, que ahora se ve impulsada por la pandemia. Una línea tentativa del tiempo, que es una línea que estamos ajustando en la firma pues cada semana, tiene que ver con concretamente esta fase de reactivación que se viene cocinando, permítanme la palabra, desde el mes de mayo, y creemos que hacia junio o julio estaremos llegando al fin de la pandemia. Pongo fin de la pandemia aquí entre comillas, porque más de una persona me ha dicho, y me parece que atinadamente, que el fin de la pandemia como tal no necesariamente va a ocurrir, sino que aprenderemos a convivir con el coronavirus. Jurídicamente y en términos de organismos internacionales, sí que se tendrá que dar un fin de la pandemia oficial, y es probable que esto ocurra entre junio y julio. Y esto es importante porque entonces empezará el reinicio gradual del contacto de las personas y el fantasma del famoso rebrote. ¿Qué ha estado pasando en las últimas semanas? En las últimas semanas se ha estado hablando de una reactivación económica, de un retorno a la actividad, de una vuelta a la normalidad, que es una definición pues que en la firma nos oponemos un poco a ella porque no es una propiamente nueva normalidad, ni es nueva ni es normalidad, pero realmente hay como mucha polémica en torno a la manera en que hay que regresar. Lo que está claro es que hay que regresar en algún momento, y en el caso de la economía mexicana, pues mientras más nos tardemos, más riesgo de colapso económico, pero por el otro lado está este miedo fundado, me parece, de tener nuevamente un rebrote. Como les decía, no nos parece que sea una nueva normalidad, porque ni de normal no va a tener nada. Estas son un par de fotografías de un jardín de niños en China, la que aparece a la derecha de su pantalla, y la otra es un parque público en San Francisco. Bueno, pues creo que las imágenes hablan más que las palabras. El tema de la reactivación, bueno, ha habido un montón de lineamientos, un montón de protocolos generales, específicos por industria. Lo que está claro es que hoy esta situación de hacer un autodiagnóstico en el portal de Nueva Normalidad que gestiona el IMSS ya es obligatorio para todos. La diferencia será en qué momento tendrás que correr este proceso. Yo creo que hay que entender que estos lineamientos son eso, son un piso, son un marco de referencia mínimo para los empleadores, y el gobierno, sin que esto signifique una crítica necesariamente, le ha trasladado la responsabilidad en el tema de la reapertura a los empleadores. Tenemos los empleadores una gran responsabilidad en cuándo y cómo echamos a andar toda esta maquinaria que se detuvo. Hay dos criterios, un criterio material y territorial, y la seguridad social juega un papel importante, no solo en la reactivación, también en el teletrabajo, y de esto vamos a hablar. Insisto, estamos queriendo dar un poco el contexto en el que se presenta el teletrabajo, e iremos viendo, teniendo una aproximación al tema del teletrabajo. Hemos recibido muchas preguntas de nuestros clientes, por ejemplo, oye, es que ¿en dónde viene el detalle de cómo tengo que reactivarme? No viene en ningún lado. Lo que la autoridad, como les decía, está haciendo es soltando unos lineamientos que nos dan un parámetro general, un marco de referencia, y tenemos que reactivarnos de esa manera. Nos dan 4 criterios para definir qué tipo de centro de trabajo somos y cuándo tenemos que empezar a trabajar. El primero es por un tipo de actividad, las actividades esenciales, no esenciales. El segundo por el nivel de riesgo, esto es el semáforo. El tercero es por el tamaño del centro de trabajo, y el otro es por las características especiales.
La primera dimensión que tiene que ver con la actividad es si soy o no esencial. Y aquí empezamos a tocar ya el teletrabajo. Si yo soy esencial, entonces tengo que observar los lineamientos y preparar mi autodiagnóstico. Mi autodiagnóstico es obligatorio en cualquier situación en la que me encuentre. Lo que ya no está ocurriendo ahora es que el Seguro Social te emite una autorización o te emite una certificación. Simplemente hay un autodiagnóstico que yo estoy obligado a cargar en un sistema de la Seguridad Social, en el portal de Nueva Normalidad. Conviene que se vayan familiarizando con este proceso, métanse al sistema, vean cómo es, porque creo que será muy útil dependiendo del momento en que puedan y deban activarse cada una de las compañías. Mientras tanto, podemos seguir teletrabajando. Ahora, si yo no soy esencial, tengo que esperar a que cambie el semáforo para que yo pueda empezar a operar y tendría que ir preparando la reactivación observando los famosos lineamientos. Perdón, nada más una observación. Si tengo dudas si soy esencial o no, hay un portal de la Secretaría de Economía y un correo electrónico en donde yo puedo preguntar si soy esencial o no. Ojo que por esencial entendemos las actividades que ya están listadas, pero también las actividades relacionadas a las que ya están listadas. Por ejemplo, si tú fabricas algún producto que es indispensable para la industria esencial, pues adelante. O como nosotros, que somos asesores y seguramente damos, no seguramente, damos servicio de asesoría profesional a empresas esenciales, entonces también somos esenciales indirectas, si vale el término. ¿Qué conviene tener presente? Porque también el tamaño de empresa tiene que ver con las obligaciones que tengo. Bueno, si soy una micro, una pequeña o una mediana e incluso una empresa grande. Cuando presento esta lámina a ustedes, me gusta llamar la atención sobre el hecho de que el 99% de los empleadores en este país, que son los dos primeros grupos, emplean de 0 a 50 trabajadores. Lo que define el tamaño de la empresa, curiosamente, no es la facturación, no es el tamaño de una planta, sino el número de trabajadores. No deja de ser un poco atípica esta definición porque piensen en empresas de plataformas tecnológicas que a veces tienen 2 o 3 empleados, facturan millones de dólares y para estos efectos a lo mejor sería una microempresa. Las obligaciones son diferentes en este sector. Bueno, el 18 de mayo y el 1 de junio concretamente fueron fechas claves en las que empezamos a ver el regreso a los centros de trabajo, el regreso al metro, el regreso al transporte público. Y esto genera muchas inquietudes. Aquí ya hay fotografías de la supuesta normalidad en el centro histórico. Son fotografías tomadas el 1 de junio, hace 18 días. Y bueno, algunas consideraciones para acabar con este primer recorrido de el contexto. La economía no se va a abrir, ya lo estamos viviendo, se está abriendo por fases, por países y por industrias. Todos los procesos, esto es lo más importante de cara a nuestro tema, todos los procesos de reactivación y de nueva normalidad, todos los protocolos, todos los lineamientos ya contemplan la figura del teletrabajo durante este proceso paulatino de reactivación. Esto es bien importante, vamos a tenerlo presente a lo largo de nuestra conversación. El teletrabajo está presente en toda la normativa jurídica, en todo este bosque jurídico que se está creando de cara a la normalidad, entre comillas, paulatina. La cautela prevalecerá entre la ciudadanía. Quizá algunos de ustedes ya empiezan a salir y se dan cuenta que hay cautela en todos los lugares, al subir a un elevador, al encontrarnos con alguien en la calle. A veces somos hasta un poco torpes, ¿verdad? No sabemos cómo actuar, si saludar, si no saludar, si nos quitamos, si nos hacemos a un lado, si nos separamos de esa persona. Esto es parte de esa cautela que va a ir prevaleciendo entre la ciudadanía. Cualquier actividad que implique aglomeraciones va a seguir sufriendo los efectos de la pandemia. El proceso de reactivación, ya lo están viviendo ustedes, es arduo y es lento. No cabe duda que el proceso de reactivación es mucho más lento que el proceso por el cual tuvimos que parar. Esta mañana yo reflexionaba cuando todo esto empezó, que parece muy lejano, y no es lejano. Pero yo pensaba en cómo íbamos oyendo en el mes de marzo, cómo iban cerrando
lugares donde nunca se oía que cerraran, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, y cómo las actividades, los eventos, los congresos, todas esas cuestiones que implican aglomeración se iban deteniendo, se iban cerrando, se iban bloqueando una a una. Bueno, el proceso de reactivación va a ser más duro que ese parón que tuvimos. Y esta cuestión del rebrote y del famoso pico que llevamos oyendo como aquella vieja historia de Pedro y el lobo. Vamos ahora a hablar un poco ya del teletrabajo directamente, habiendo platicado el contexto. Muchos de nosotros que quisiéramos encontrar literatura que nos ayudara a entender mejor el teletrabajo, les recomiendo, esta es una de las muchas lecturas que hay en el sitio de la Organización Internacional del Trabajo, del que México forma parte. México forma parte de la Organización Internacional del Trabajo, y muchas de las disposiciones legales, esto solo es una lectura, no es una disposición legal, obligan a México y es importante tenerlo en cuenta. Esta es una lectura interesante, nos da mucha estadística de el teletrabajo a nivel mundial, y luego nos da estadísticas por países sobre cómo está esto del trabajo a distancia. Quiero empezar por hacer un breve recorrido de cómo ha evolucionado el teletrabajo fuera, o el trabajo fuera de la empresa, para llamarlo correctamente. Y esta evolución es muy útil para entender dónde estamos hoy. Lo primero que hubo fue el trabajo a domicilio, y esto tiene orígenes pues en la revolución industrial. Está asociado a la realización de trabajos manuales o artesanales que se hacían en estos pequeños talleres familiares. El trabajo a domicilio nos ayuda mucho a entenderse como los talleres familiares. Las personas que trabajan desde su casa, las costureras, que todavía existe esta figura, o el famoso trabajo a destajo, donde una familia trabajan todos en una parte del hogar familiar, o en un anexo, o en el mismo comedor, o en la sala, y entonces ese es el trabajo a domicilio. Este es el antecedente más remoto, que tampoco es tan remoto históricamente hablando, del trabajo fuera de la empresa. ¿Qué vino después? Vino el trabajo a distancia. El trabajo a distancia es lo mismo que el anterior, el trabajo a domicilio, pero además se incluye la prestación de servicios. Es decir, el trabajo a domicilio cuando nace era un trabajo de manufactura, un trabajo de entregables. Con el trabajo a distancia, ¿qué es lo que ocurre? Yo presto servicios de manera remota. Y entonces, cuando yo presto servicios de manera remota, puedo o no estar en mi domicilio. La tercera etapa o el tercer nivel de madurez que tuvimos en esto fue el teletrabajo, que este sí es más nuevo, quizá una década, donde el rol que juegan las famosas TIC, que son las tecnologías de la información, estas tecnologías de la información permitieron entonces que la relación laboral se mantenga vigente, pero sin la presencia del trabajador. En México tenemos una frase un poco coloquial, que son las famosas horas pompa, ¿no? El estar sentado físicamente en un lugar trabajando. Bueno, pues la antítesis de eso es el teletrabajo. Esto donde, gracias a la tecnología, que es el ingrediente esencial del teletrabajo, las personas no tienen que estar en una oficina, se llevan fuera de las instalaciones del trabajador las actividades. Y el ámbito fuera de las instalaciones del trabajador tiene importancia porque no se reduce a que yo tenga que estar trabajando en mi casa. Vamos ahorita a entrar a esta distinción de si lo hago desde mi casa o lo hago desde un Starbucks. Y después viene esta nueva, o esta más moderna o última forma de trabajar, que es el famoso smart working o trabajo inteligente. Es esta posibilidad de decidir dos cosas. Primero, ¿dónde quiero yo trabajar? Y segundo, ¿cuándo hacerlo? Es decir, flexibilidad en la jornada laboral. Esto sí ya es un paso más, un paso más a lo que quizá estamos viviendo, o quizá es lo que ya estamos viviendo muchos de nosotros, el smart working. La posibilidad de decidir dónde trabajo, pues tal parece que hoy no podemos decidir, no hay muchas opciones. Quizá las opciones de decidir dónde trabajo es si lo hago en la silla del comedor de la casa, que cada vez es más incómoda, o que la espalda ya no lo aguanta, o si decido trabajar en una cocina de mi casa también, o si decido trabajar en el jardín.
Pero el smart working nos tendría que llevar a mediterráneos más amplios, digamos, ¿no? Podríamos trabajar desde una casa de campo, podríamos trabajar desde un coworking, podríamos trabajar desde un café, podríamos trabajar en distintos lugares, pero le añade además otro ingrediente, que es el ingrediente de decidir cuándo trabajo. Creo que esta evolución nos puede ayudar a entender mucho dónde estamos y hacia dónde vamos con el teletrabajo. ¿Qué pasa con nuestra Ley Federal del Trabajo? Bueno, con nuestra Ley Federal del Trabajo pasa algo. Tenemos mejor regulado de como creemos quizá el teletrabajo, pero lo que terminó haciéndose en la Ley Federal del Trabajo fue una serie de, permítanme la expresión, de parches. El artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo tiene casi 50 años, este artículo que están viendo ustedes en pantalla. Y reconoce el trabajo a domicilio, que me voy a regresar a la lámina anterior, es esta primera etapa, la que se reconoce, el trabajo a domicilio. Entonces, el artículo 311 reconoce el trabajo a domicilio y dice, aquí lo define. ¿Qué llama la atención de esta definición que tiene más de 50 años? Pues llama la atención que establece que el trabajo a domicilio es el que se ejecuta en el domicilio del trabajador, esta idea de los talleres familiares, y aquí viene la parte importante, o en un local libremente elegido por él. Yo creo que el legislador hace 50 años, cuando añadió en un local libremente elegido por él, no pensó que existirían pues tantos cafés, no pensó que existirían los coworkings, no pensó que existiría la conectividad para poder trabajar a lo mejor desde un parque o desde un jardín, en un local libremente elegido por él. Ahí entran muchos locales. Y luego, en el año 2012, con la iniciativa preferente del presidente Calderón para modificar la Ley Federal del Trabajo, se le puso el parche del segundo párrafo. El parche del segundo párrafo establece que será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, los famosos TICs. Otra vez me voy a regresar a esta línea de la evolución. Entonces, el 311 en el primer párrafo reconoce el trabajo a domicilio. El parche que se pone en el año 2012 abarca el trabajo a distancia, el teletrabajo y el smart working. Vamos a ver de nuevo el artículo. Será considerado como trabajo a domicilio el que se realice a distancia utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que con este, insisto, con este parche que se le pone a la Ley Federal del Trabajo, todo el capítulo 12 de trabajo a domicilio aplica al teletrabajo, aplica al smart working o a cualquier otra modalidad que se les ocurra. Así que cada vez que implementemos o que ayudemos a implementar alguna empresa el teletrabajo, tenemos que pensar en este capítulo de la Ley Federal del Trabajo y lo que dice. ¿Cuál es el tema aquí? Que al juntar todo en el mismo apartado, déjenme decirlo de manera pues muy rústica, al meter todo el teletrabajo en la misma canasta sin hacer distinciones, nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿qué provocó? Pues que todas las disposiciones de este capítulo apliquen en estricto sentido a cualquier modalidad de teletrabajo. Y aquí la cosa se empieza a poner de ambiente, si me permiten la expresión. El artículo 313 va más allá y dice, oye, trabajo a domicilio, perdón, ¿quién es un trabajador a domicilio? Cualquier persona que trabaja personalmente, valga la repetición, o con la ayuda de miembros de su familia. Está claro que este artículo 313 es de hace 50 años y se estaba refiriendo al trabajo de los talleres, pero piensen, piensen en la especie de Frankenstein que vamos creando al poner estos parches, ¿verdad? Entonces, pues ahí queda esta primera idea retadora. Otra idea que me parece que aplica de lleno al teletrabajo pandémico y pospandémico. Los salarios de los trabajadores a domicilio no pueden ser diferentes del salario que gana el trabajador presencial. Y luego el artículo 326 establece una obligación de los trabajadores a domicilio y esta obligación es que tienen que indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que sufran los materiales que reciban. Otra vez un artículo de hace 50 años, pero piensen en los materiales que reciban. Hace 50 años se entendía que yo te llevaba tela y tú tenías que hacerme, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo actual que quizá hace 50 años no era tan vigente.
me vas a hacer tapabocas en el taller de tu casa. Yo te entrego toda la tela y tú me haces tapabocas. El material que me dañes me lo tienes que indemnizar. Pero llevemos esto a la tecnología y a las famosas TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación. Me tendrás que indemnizar también si maltratas el equipo de cómputo, si maltratas los audífonos que te proporcioné para que tengas una mejor conectividad. Y claro, estos tipos de indemnizaciones estarán sujetos a los descuentos de la Ley Federal del Trabajo, es decir, máximo un mes de salario. Pues así están los retos del teletrabajo en nuestra legislación laboral. Esto es uno de los artículos de hace 50 años que está en la misma canasta, permítanme el comentario, y entonces establece que si yo le dejo de dar material de trabajo, lo tengo que indemnizar como un despido injustificado. No dice material de trabajo el artículo, dice que le deje de dar trabajo. ¿Qué pasa si lo que menos tenemos ahora es trabajo? Aquí están los retos interesantes. ¿Y por qué entonces, qué tenemos que hacer? No nos podemos quedar con lo que viene en la Ley Federal del Trabajo, tenemos que trabajar con una serie de políticas y procedimientos, de lo que vamos a hablar más adelante. La flexibilización de las relaciones de trabajo no solo es el teletrabajo es una de las muchas manifestaciones o formas de flexibilización de las relaciones de trabajo. Aquí aparecen enunciadas algunas, pero el propósito de esta lámina es hacerles a ustedes conscientes que el teletrabajo es solo una de las muchas formas de flexibilización que ya venían existiendo. Y esto hay que tenerlo presente justamente de cara a lo que vamos a vivir en la reactivación que se avecina. Ahora, conviene hacer una distinción. Podemos englobar para efectos de el home office todas estas definiciones casi como sinónimos. Teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo desde casa. Ya hicimos esa distinción en este slide en donde hablábamos de la evolución, pero para efectos prácticos y jurídicos casi todo lo podemos manejar como sinónimo. Donde sí tenemos que ser muy cuidadosos es en la definición de trabajo remoto excepcional u obligatorio. Y esto es bien importante jurídicamente. Debemos ser conscientes que hoy estamos en una situación de trabajo remoto, de teletrabajo o como le queramos llamar, obligatorio. Nos mandaron a todos a nuestras casas a trabajar como una modalidad provisional y como una modalidad temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una exigencia jurídica de trabajar de manera remota, yo no tengo por qué firmar con cada trabajador que está teletrabajando un convenio de teletrabajo. Es decir, ante este evento de tener que trabajar obligatoriamente de forma remota, yo no tengo que firmar con él un convenio ni una política. Simplemente le tengo que informar las nuevas reglas del juego porque no derivan de un acuerdo de voluntades entre él y yo. Derivan de una imposición que viene del gobierno, en este caso del gobierno federal. Esto es importante porque al día de hoy sigue habiendo disposiciones que nos piden privilegiar el teletrabajo en los próximos meses, no en los próximos días, en los próximos meses. Y entonces podríamos pensar que al amparo de esas disposiciones no necesitamos recoger la voluntad del trabajador, que conviene, sin duda alguna que conviene. Pero sepan ustedes que tenemos esta alternativa de una interpretación amplia en donde al amparo de todos los lineamientos y todos los protocolos que establecen que se debe privilegiar el trabajo a distancia, bien podríamos no estar necesitando recoger la voluntad del trabajador en todos los cambios que vamos a hacer para poder teletrabajar. Si hay alguna pregunta, por favor, con toda libertad pueden escribirla en el chat que tenemos o levantar la mano. ¿Cuáles son los requerimientos de capital humano mínimos para poder teletrabajar? Bueno, lo tienen que apoyar los directivos. Habemos directivos que estamos teletrabajando desde la oficina, es decir, venimos a la oficina para teletrabajar por situaciones a lo mejor de
de las condiciones que vivimos en nuestras casas, donde es más difícil teletrabajar, por quizá mantener la paz conyugal o por las razones que ustedes quieran. Pero los directivos tenemos que apoyar el teletrabajo, y apoyar el teletrabajo pues es más que darle una palmada a nuestros colaboradores y decirles, bueno, váyanse a su casa y échenle ganas. Es proponer, es proveer equipos de cómputo, es estar pendientes de las personas, es generar reuniones donde podamos estar interactuando, es invertir en infraestructura. Herramientas y formación apropiada, tener la expectativa clara de qué se espera de una persona durante el teletrabajo. Empieza a haber una sutil distinción entre estar conectado y estar trabajando. Y lo podemos vivir de muchas maneras. Todos hoy ya sabemos la diferencia entre estar conectado y estar trabajando. Tenemos que estar conectados siempre, tenemos que estar trabajando siempre. Ya empieza a haber algunas estadísticas que arrojan datos interesantes del teletrabajo, y yo creo que esto es algo que todos los que estamos en esta conversación esta mañana lo sabemos. Trabajamos más que cuando estábamos en una oficina físicamente. Trabajamos más tiempo, trabajamos con más intensidad, es probable que terminamos más agotados, en ocasiones apenas tenemos tiempo de tomar un café o de ir al baño, y la jornada parece interminable, parece difícil poner las pausas, ¿no? No tenemos los trayectos para bien o para mal, quizá tenemos más tiempo de hacer cosas que antes no hacíamos, pero lo que está claro es que las jornadas duran mucho, mucho más. ¿Qué interrogantes frecuentes tenemos en la firma sobre el teletrabajo? Bueno, primero, ¿qué significa trabajar desde casa? Es una de las primeras interrogantes que nos hacen algunos clientes. Bueno, ya hemos hablado que esto es, trabajar desde casa es estar en nuestro domicilio teniendo que utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones, y entender que es una modalidad de trabajo provisional y alternativa. Eso sería trabajar desde casa. Solamente para darles algunos datos interesantes, a nivel mundial, el 18%, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, el 18% de la fuerza laboral del mundo tiene actividades adecuadas para hacerlas desde casa. Si se ponen a reflexionar, 18% de la fuerza laboral mundial no es nada, y son los únicos que tienen actividades para poder hacerlas desde casa. Y además, ese mismo 18% son dos condiciones. Tengo actividades que puedo hacer desde mi casa y resido en países donde tengo la información y la infraestructura necesaria para trabajar desde casa. Porque es probable que yo pueda trabajar desde casa, pero no tenga la infraestructura necesaria para poderlo hacer. Entonces, el 18% es la única parte de la población que al inicio de la pandemia podía hacer teletrabajo. Yo creo que estos datos van a cambiar. Yo creo que en el camino muchas compañías tuvieron que montar una infraestructura y muchas familias tuvieron que montar una infraestructura para poder trabajar desde casa. Pero al inicio de la pandemia, solo el 18%. Otra pregunta frecuente es si todos los trabajos se pueden hacer desde casa. Y aquí lo que queremos pedirles que se tome en cuenta es que necesitamos identificar muchos aspectos antes de mandar a todo el mundo a trabajar a su casa. Y cuando digo mandar a todo el mundo a trabajar a su casa, me refiero a la etapa pospandémica. Nos tuvimos que ir a trabajar a la casa y tuvimos que adaptarnos a lo que había y adecuarnos a lo que había y desarrollar infraestructura. Pero si queremos conservar el teletrabajo durante la reactivación, o necesitamos conservar el teletrabajo durante la reactivación, es importante identificar funciones, qué funciones se pueden hacer desde casa, y aquí estoy hablando, cada empleador tendrá que identificarlas. Tenemos que evaluar qué mecanismos de conectividad tiene la empresa, tenemos que evaluar qué infraestructura tiene la empresa, qué condiciones sanitarias hay en cada casa, qué condiciones de seguridad, de salubridad, de violencia familiar hay en el entorno doméstico. Y esto significa que tenemos que estar de preguntones y tenemos que preguntar un montón de cosas que quizá es información personal sensible. Y ahí dejo prendido un foco para todo el tema de los avisos de privacidad. Esto es algo que también nos preguntan con frecuencia. ¿Qué cuestionamientos también recibimos? ¿Tienen los trabajadores la obligación de cumplir las disposiciones de la empresa en cuanto a trabajo desde el hogar? La respuesta es sí.
Y esto tiene que ver con esta idea de entender que estamos en una situación de teletrabajo obligatorio. Y al estar en una situación de teletrabajo obligatorio, el patrón tiene cierto margen, no me malinterpreten, pero tiene cierto margen, perdón, para imponer condiciones de trabajo, siempre que se respeten, por supuesto, los mínimos de ley. ¿Qué responsabilidades tienen los empleadores cuando han decidido implementar el trabajo en casa como respuesta al COVID? Bueno, tienen responsabilidades que van desde proporcionar una serie de instrumentos de trabajo, por ejemplo, de asegurarse que los trabajadores tengan condiciones de conectividad adecuadas, que tengan elementos para poder trabajar correctamente. Una pregunta que también recibimos con mucha frecuencia es ¿cómo se mide la productividad de los trabajadores durante el COVID o en un teletrabajo? La verdad es que esta pregunta es bien interesante porque la conclusión a la que hemos llegado en la firma es, pues se mide de la misma manera que la medías cuando estaba aquí, en la oficina. Lo que se necesita es tener vehículos para hacer esas mediciones y la diferencia está en los vehículos, pero los instrumentos de medición son esencialmente los mismos y quizá con la tecnología podemos medirlo de una manera más eficaz, pero tenemos que invertir en tecnología. ¿Cuáles son los principales, otras de las preguntas que recibimos con frecuencia en la firma es, ¿cuáles son los principales problemas que plantea la implantación del trabajo a distancia? Bueno, la implantación del trabajo a distancia, moví aquí la presentación, les ofrezco una disculpa, ya está. ¿Qué plantean? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los problemas? Pues los que ya hemos hablado, la tecnología, el equipo que tienen las personas, la conectividad, las condiciones personales, la complejidad para distinguir entre estar conectado y estar trabajando. Esos son más o menos los grandes retos. Es interesante pensar que estos retos son los mismos retos que tienen los países civilizados. Por ejemplo, en Japón les fue sumamente complicado el trabajo desde casa por cuestiones como los espacios en casa. Los departamentos en Europa y en Asia, particularmente en Japón, son superficies sí muy pequeñas, en donde hoy tendrían que estar conviviendo 3 o 4 personas y entonces los retos eran estos, un problema de espacio, un problema de no tener digitalizada toda la información. Los que nos dedicamos al derecho todavía tenemos que trabajar con muchos papeles, no obstante el proceso de digitalización. Entonces los papeles tienen que viajar físicamente para que las personas puedan trabajar desde casa. Y finalmente, ¿qué va a pasar con el trabajo después del COVID-19, con el trabajo en casa? Bueno, ¿qué va a pasar? Ya lo estamos viendo. Se está exponenciando, tenemos que seguirlo utilizando, necesitamos adaptarnos, pero no creo, en la firma pensamos igual, que el trabajo desde casa va a reemplazar totalmente el trabajo presencial. Más bien creemos en la firma que nos vamos a ir a una especie de modelo híbrido. Algunas conclusiones para abrir el foro a preguntas si este fuera el caso. Tenemos que mejorar como empleadores todas nuestras capacidades digitales y por capacidades digitales no estoy hablando en comprar mejores computadoras nada más, Estoy hablando en tener digitalizada toda la información que se necesita, que se pueda consultar en la nube, que podamos tener telefonía remota, por ejemplo, para recibir llamadas de las extensiones, para podernos enlazar, para poder tener videoconferencias, audioconferencias. Va a haber un montón de costos laborales directos e indirectos que antes no teníamos y que tenemos que considerar. Y esto tiene que ver también con la reapertura. Tenemos que contar con espacios diferentes, con adecuaciones, y esto va a generar muchos costos laborales directos e indirectos. El tiempo que va a tomar entrar a una empresa o salir a una empresa, porque ahora hay que tomar la temperatura, porque hay que firmar avisos de privacidad, porque hay que medir el nivel de oxígeno en la sangre, por ejemplo. Tenemos que diversificar actividades y ser mucho más flexibles en la operación. Ser flexibles en la operación es entender que a lo mejor los horarios no van a ser como nos gustarían, de rígidos como eran antes, entender que las conexiones para tener una junta con algún colaborador va a implicar que tengamos que escuchar al perro ladrar o que tengamos que aceptar que ese día nuestro colaborador no tiene el mejor internet que tenía antes, ¿no? Instrumentar políticas sanitarias mucho más restrictivas,
flexibilizar las condiciones y tener un nuevo pacto laboral homocéntrico donde la persona tiene que estar en el centro de las relaciones laborales. Y vamos ahora a las conclusiones particulares. Y con esto creo que contesto una de las primeras preguntas que están llegando por aquí al panel. Tenemos que ajustar nuestras políticas sobre teletrabajo y si no las tenemos, esas políticas de teletrabajo, las tenemos que crear. ¿Qué sería lo ideal? Que tengamos firmadas esas políticas sobre teletrabajo. Pero tampoco les preocupe mucho que no las tengamos firmadas, porque todos los lineamientos y todos los protocolos como disposiciones legales que son derecho aplicable en este país, hablan de privilegiar el teletrabajo. Entonces, me parece que al amparo de estas disposiciones, mientras estas disposiciones tengan vigencia, no necesitamos tenerlo firmado. Lo ideal sería tenerlo firmado, pero no les preocupe mucho si estas políticas no están firmadas. Un reto interesante en las firmas es que tenemos que pensar en las firmas electrónicas, porque en muchos casos las personas no están regresando al trabajo. Y aquí déjenme hacer una precisión que me parece muy importante. Es posible que nos convenga que los colaboradores sigan teletrabajando por un tiempo. Estos lineamientos y estas disposiciones que se han creado, que son aplicables, protocolos y lineamientos, establecen la obligación de aplicar pruebas médicas a un porcentaje de la población cuando tenemos más de 30 empleados. Cada prueba médica tiene un costo, dependiendo, pero las pruebas denominadas PCR que miden el antígeno, es decir, los virus vivos o muertos que hay en el cuerpo, cuestan 2,800 pesos. Imaginen ustedes el costo de aplicarle esta prueba a todas las personas que van a volver al trabajo. Si están teletrabajando, no tengo la obligación todavía de aplicar esas pruebas. Entonces, vale la pena ver al teletrabajo con cierto cariño, desde una lógica primero de contagio y desde una lógica financiera después, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que considerar este tipo de alternativas como eso, como lo que son, como alternativas. La segunda recomendación de orden práctico que estamos planteando en la firma es la necesidad de contar con un censo de la población laboral. Y por un censo de la población laboral, estamos hablando de sí hacer una encuesta, ¿eh? ¿Y qué supone esta encuesta? Tenemos que identificar y evaluar la situación de cada persona de cara al teletrabajo. No todos a lo mejor pueden o tienen la herramienta necesaria en casa para hacer el teletrabajo, de tal suerte que entonces nosotros tendríamos que hacer este censo antes de decir, bueno, vamos a seguir teletrabajando cuando el semáforo cambie de color. Creo que merece la pena que hagamos un censo de la población laboral que tiene que ver con cuestiones de en qué condiciones viven, qué calidad de internet tienen, cómo tienen sus espacios para trabajar físicamente, si son vulnerables o no son vulnerables, si la infraestructura en su casa tiene viabilidad, si el equipo que nosotros le proporcionamos está en buenas condiciones para poderse seguir utilizando o no. Y entonces, aquí, después con este censo, tendremos que tomar decisiones de capital humano y jurídicas importantes. Me están preguntando en el chat y lo agradezco, si es necesario u obligatorio darle al colaborador ayuda económica para cubrir gastos de conexión a internet, telefonía, etcétera, mobiliario de oficina y papelería. Es una pregunta interesante porque en la regulación tan insípida que tenemos en la Ley Federal del Trabajo, podemos advertir que no hay una obligación específica de proporcionar esto. No habla de conexión a internet, no habla de telefonía, no habla de mobiliario, porque el único añadido que se le hizo fue en el 2012 y es un párrafo que ya vimos. Sin embargo, estos artículos sí hablan de proporcionar los materiales necesarios, habla de suministrar el material. Creemos que al amparo de esta definición se tiene que suministrar el material necesario. El asunto es hasta dónde llega, dónde está el límite de ese material necesario, y nos parece que por lo menos debemos proveer lo que son el equipo de cómputo y la telefonía. En el tema del internet ya entramos a una situación un poco más de frontera, porque el internet lo tienen las casas para muchas otras cosas.
Entonces, la recomendación en la firma es, estamos asumiendo que todo mundo en general tiene Internet. Entonces, se podrían llegar a acuerdos, y aquí vuelvo a la idea de ajustar o crear políticas sobre teletrabajo, se podrían llegar a acuerdos en donde a lo mejor se le puede proveer una cantidad de ancho de banda mayor o se le puede proveer una ayuda económica para estos propósitos. Pero en sentido estricto, la obligatoriedad es proporcionar cierto material. Si es material que ellos también utilizan para propósitos domésticos, me parece que entonces ahí la obligación del empleador se diluye, por llamarlo de alguna manera. Hemos hablado también de la necesidad de tener avisos de privacidad, porque hoy vamos a manejar información personal sensible. Les tenemos que preguntar datos que son datos personales sensibles al amparo de la Ley de Protección de Datos y tenemos que revisar entonces los avisos de privacidad que tenemos firmados con ellos. La famosa NOM 035, recordarán ustedes que a finales del año pasado surgió un tsunami de personas especializadas en la NOM 035 que nos podían ayudar a resolverlo. Bueno, yo creo que hoy tenemos que revisar, tenemos que volver a nuestra NOM 035 y a lo mejor pensar en hacer un nuevo cuestionario o en hacer un anexo a nuestros cuestionarios, porque hoy puede haber factores psicosociales que no existían antes de la pandemia. Quizá tenemos que recalibrar la NOM 035 también de cara a lo que van a encontrar cada quien en su casa y al trabajo en casa. Hay preguntas sobre el IMSS, que es justo el último punto que aparece aquí en las conclusiones en particular. Vamos a llegar a ellas y es, creo, uno de los aspectos que más inquietan. Casi para terminar, pensar en el famoso modelo híbrido. ¿Qué es en la firma lo que hemos definido como el modelo híbrido? Bueno, y creo que hacia allá es hacia donde vamos. Las personas van a teletrabajar y también van a tener trabajo presencial. Va a haber una mezcla y las personas se van a mover entre estos dos escenarios. Ya los lineamientos para la reactivación en la Ciudad de México, recordar que hay lineamientos generales y específicos, ya hablan de trabajar bajo la modalidad 4x10. Y la modalidad 4x10 no es esa modalidad que hace algunos años propuso el ingeniero Carlos Slim de trabajar 10 o 12 horas diarias durante 4 días de la semana y después no ir al trabajo 1 o 2 días de la semana. La modalidad que tampoco está mal y podría ser parte del teletrabajo. La modalidad 4x10 es una modalidad epidemiológica. Siempre procuro decir con cuidado la palabra para no trabarme con la lengua. Hasta ahora lo he hecho bien. La modalidad 4x10 es una modalidad epidemiológica que consiste en que las personas asistan a trabajar 4 días continuos y dejen de ir a trabajar, lo que no significa que no teletrabajen, sino que teletrabajen 10 días de la semana, los 10 días siguientes. ¿Cuál es la lógica de esto? Pues la lógica de la incubación del virus. Entonces, estos son los modelos híbridos. Hacia allá es hacia donde seguramente vamos a tener que ir. Una preocupación constante de nuestros clientes es, yo no controlo los trayectos de las personas del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. O yo no controlo los trayectos de personas cuyo trabajo está en la calle, los vendedores, las personas que atienden clientes fuera de la oficina. Quizá mientras menos vengan a la oficina, menos posibilidades de rebrotes o de contagios pueda yo tener. Bueno, esos son los modelos híbridos hacia los que seguramente vamos a ir y vamos a llegar. Y luego está el aspecto del Instituto Mexicano del Seguro Social, que con esto terminaríamos esta conversación. El aspecto del Seguro Social tiene dos implicaciones. Una implicación que me gustaría abordar es de cara a si los contagios que se den cuando volvamos a los centros de trabajo van a ser o no accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo. Y el otro gran tema es, ¿qué hay de los contagios, qué hay de las enfermedades, no solo de la del COVID, sino todas las demás que se adquieran en teletrabajo? Una lesión, un accidente. Vamos a dividir, si quieren, el cierre de esta conversación en esos dos grandes rubros. Un primer rubro que tiene que ver con los contagios en los centros de trabajo
y el otro que tiene que ver con los accidentes y las enfermedades en general en el teletrabajo. En cuanto al primero, decirles que el Instituto Mexicano del Seguro Social lo único que ha dicho es que para ellos, si hay brotes de COVID en los centros de trabajo, los va a considerar que son enfermedades profesionales. Y esas enfermedades profesionales van a impactar entonces, al ser enfermedades profesionales, van a impactar en la calificación de la prima de riesgo de las compañías. ¿Qué creemos que va a pasar conforme esto evolucione? Pues que el Seguro Social también tendrá que evolucionar. La Ley Federal del Trabajo establece una definición genérica y dice que es enfermedad de trabajo cualquier enfermedad o contagio que ocurra con motivo o durante el trabajo. Esa es la definición general. Pero en el caso del COVID va a ser muy difícil y esto se va a reducir a un problema de prueba, que la autoridad determine dónde ocurrió ese contagio. No va a poder determinar si ocurrió en el transporte público, si el contagio lo tuvo el trabajador en su casa, si el trabajador lo tuvo en un trayecto, si el trabajador se contagió de otro compañero de trabajo. ¿Cuál es el reto entonces que hay detrás de esto? ¿O cuál es la recomendación que hay detrás de esto? Y es donde queremos darles a ustedes recomendaciones. Es, tenemos que crear en las compañías un comité COVID. ¿Qué supone crear un comité COVID? Supone que se lleven muchos registros de todo lo que está pasando en términos sanitarios en la compañía. Esto supone más inversión y supone más trabajo y supone más costos. Esto hay que considerarlo, pero tener un comité COVID, ¿para qué nos va a servir de cara a lo del IMSS? Nos va a servir para tener evidencias, para tener pruebas que nos permitan demostrarle al IMSS que esta enfermedad no se adquirió en el centro de trabajo. Ahora vuelvo a esta idea, pero déjenme terminar con el concepto de estos comités COVID y a qué me refiero. Los trabajadores cuando lleguen tendremos que tomarles temperatura a los trabajadores, a los clientes y a los proveedores. Tendremos que medir el nivel de oxigenación en la sangre y tendremos que llevar bitácoras de todos esos registros, de todos los días. Este comité COVID debiera tener todas estas funciones que establecen los lineamientos y los protocolos bien documentadas. Porque ¿qué va a pasar con el Seguro Social? Cuando el Seguro Social empiece a calificar estas enfermedades de trabajo, nosotros tendremos que defendernos en los procedimientos y demostrar el nexo, lo que se llama en materia de accidentes y enfermedades de trabajo, el nexo causal. Yo tendré que acreditar que no hay una correlación entre el contagio o el virus y el centro de trabajo. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Pues evidenciando que cumplí con todos los protocolos y que al cumplir con todos los protocolos, yo no pude haber sido el responsable de ese contagio. Esto va a ser materia de juicio en los procedimientos, a menos que el IMSS cambie el criterio que hasta ahorita ha manifestado, que es cualquier brote en las empresas lo voy a considerar enfermedad de trabajo. Espero que con esto haya contestado la pregunta de Alma. Este cambio de jornadas, me preguntan por aquí que si se recomienda documentarlo. Por supuesto que sí, la recomendación es tratemos de documentar todos los cambios que se van a presentar con el teletrabajo, tratemos de documentar estas relaciones híbridas, no la relación en sí, que no es lo que va a ser híbrido, sino estas nuevas condiciones laborales. Pero no nos preocupemos mucho si no lo logramos documentar por ahora, porque tenemos todas estas disposiciones que nos permiten, digamos, por el teletrabajo obligatorio, más que nada comunicar las nuevas políticas. Y sí, efectivamente empiezan a llegar aquí algunas preguntas al chat donde nos plantean, oye, pero ¿qué va a pasar si adquiere la enfermedad en el camino de su casa? Bueno, o de su trabajo. Aquí es donde nos vamos a tener que defender mostrando que en la empresa no era posible que se adquiriera el virus. ¿Por qué? Porque cumplimos con un rigor exagerado con todas las disposiciones o porque el trabajador ese día no se registró. Se vuelven importantes los controles y los registros de asistencia. Lamentablemente, con la posición que ha manifestado el IMSS,
la única defensa que vamos a tener es todas las pruebas que podamos preconstituir en esta, entre comillas, nueva normalidad. Les decía que el otro aspecto de la seguridad social tiene que ver con el teletrabajo. Y ahí el Seguro Social, tristemente, tampoco ha dicho mucho. Es increíble, o quizá les parezca increíble a ustedes, que al día de hoy el Seguro Social no tenga un acuerdo del Consejo Técnico, una circular, una disposición, un artículo en la ley que hable del teletrabajo. No está regulado desde la lógica de la seguridad social. Y entonces vamos a caer otra vez en el mismo terreno en el que estábamos. ¿Cuál es ese mismo terreno en el que estábamos? El terreno en el que estábamos es el terreno de la prueba. Vamos a tener que probar cosas, vamos a tener que demostrar. Hay ejemplos que son un poco irónicos o extremos, pero que ilustran. Y que además sí ocurren. Piensen, y este puede ser el caso de muchos de ustedes, piensen ustedes en el momento en el que, estando trabajando en el comedor de la casa, ustedes se ponen de pie para servirse un café y se queman con el agua que pusieron para el café. Eso es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo. O estaban preparando el desayuno al mismo tiempo que atendiendo una llamada de un jefe intenso y ocurre un accidente. O las condiciones de energía eléctrica provocan un cortocircuito en la casa. ¿Dónde está aquí la línea a la que mentalmente estamos tan acostumbrados para diferenciar cuál es teletrabajo y cuál no es teletrabajo? Otra vez es un problema de prueba. Y aquí la prueba recae en el trabajador, no en el empleador. La carga de la prueba, como decimos los abogados, en el teletrabajo recae en el trabajador. El trabajador tendrá que demostrar que hay un nexo causal entre su trabajo y ese accidente que ocurrió allí. Como el Seguro Social no se ha pronunciado en este sentido, pues tiene un reto importante que otra vez cae en el terreno de lo que tengamos que probar. Por eso es importante estos censos de los que hablábamos y estas políticas donde se establezca claramente que el trabajador es responsable de las condiciones de salubridad y de seguridad en su hogar para desarrollar el teletrabajo. Que el trabajador manifieste bajo protesta de decir verdad, por ejemplo, que cuenta con las condiciones necesarias o que nosotros tengamos un censo documentado donde nos aseguramos de estas condiciones. Así que como ustedes pueden ver, el reto que tenemos es un reto grande, es un reto importante, pero también nos parece que es un reto que nos mantiene vigentes a todos los que estamos vinculados con el capital humano y con las relaciones laborales. Y además creemos, con esto termino, que es un reto en el que hay, jurídicamente hablando incluso, una gran cancha y un gran margen de maniobra para operar, para crear, para implementar nuevas medidas y nuevas alternativas. Bien, pues con esto concluimos con esta conversación con ustedes de aproximadamente una hora de conversación que deseamos de todo corazón que haya sido útil para ustedes. Si se quedan con dudas, quiere decir que logramos el objetivo. Haberles puesto una luz amarilla para hablar de semáforos ahora que están de moda, que los dejara con la suficiente inquietud para seguir adelante con este reto que tenemos de implementación del teletrabajo. Les doy gracias a todas las personas que se conectaron. Veo que hay amigos, ante todo, hay puros amigos, pero también amigos que son clientes, amigos que han sido alumnos, amigos que han sido colegas y que son colegas y que son también proveedores o compañeros de trabajo. Así que muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí conectados el día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer. Pues no veo aquí ya más dudas ni más comentarios. Muchas gracias por su tiempo. Como les decía al inicio de esta conversación, lo que sobran son sesiones online y webinars, así que tener a todos ustedes conectados
no hace más que honrarnos y comprometernos enormemente a seguirles dando servicios de valor agregado e invitarlos a la sesión que tendremos el próximo lunes sobre las pruebas COVID en la empresa. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día y un buen fin de semana, que a veces nos cuesta trabajo ver que haya diferencia entre un fin de semana, pero aprendamos a disfrutar también los fines de semana en esta etapa con la esperanza de la luz al final del túnel. Muchas gracias, buen fin de semana y hasta luego.